Hay gran sabiduría y gran bendición en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el decálogo o la ley moral de Dios, fue dada en el Antiguo Testamento por Dios a Moisés y así llegó al pueblo de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús la ratifica, es decir, Jesús dice que sigue siendo vigente para el cristiano. Muchos cristianos tienen confusión en ese tema del cristiano y la ley. Ellos dicen, ya los cristianos no estamos obligados a cumplir o a obedecer la ley moral, porque ya los cristianos no estamos bajo la ley. Somos salvos por gracia y no por la ley. Y hasta sacan versículos, ¿verdad? Muchas veces ellos dicen, bueno, dice que el acta de los decretos fue anulada por Cristo, porque Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Y en parte es cierto que el cristiano ya no está bajo la ley. Nuestra salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Ninguno de nosotros es salvo por cumplir la ley moral. Si nosotros fuéramos salvos por nuestras propias obras, entonces dice la Biblia que nos gloriaríamos. No le daríamos todas las gracias y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que ninguno de nosotros puede cumplir la ley a la perfección. El único que cumplió la ley a la perfección es nuestro Señor Jesucristo, y por fe en ese sacrificio y en esa vida perfecta es que Él nos justifica. Así que tienen razón estas personas en que no somos salvos por la ley. Donde se equivocan es cuando dicen el cristiano ya no tiene nada que ver con la ley. ¿Cómo no? Resulta que la parte civil de la ley o la parte ceremonial de la ley, que eran las ordenanzas, los mandamientos que tenían que ver con los sacrificios, la parte que tenía que ver con la vida en Israel, toda esa parte civil y ceremonial ya prácticamente caducó. Esa parte ya no aplica para el cristiano, pero la ley moral sigue siendo vigente para el cristiano. Los 10 mandamientos siguen aplicando para nosotros. Y si no, ¿por qué Jesús en su Sermón del Monte, él hace referencia a los 10 mandamientos? Y dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, o le llame necio, o le llame fatuo, ya es culpable, ¿verdad? También dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Todo esto son mandamientos. Y dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Así que los 10 mandamientos específicamente, la ley moral de Dios, no ceremonial, no civil, la ley moral de Dios sigue estando vigente para el cristiano. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, dice que no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo. Esos primeros 4 tienen que ver con el hombre y Dios, ¿verdad? Los últimos 6 son del hombre con el prójimo, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre, es el 5º, no matarás, es el 6º, no cometerás adulterio, es el 7º, no hurtarás, es el 8º, no dirás falso testimonio, es el 9º, y no codiciarás, es el 10º. Todos esos del 5 al 10 tiene que ver con el prójimo, y del 1 al 4 tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esos mandamientos siguen vigentes para el cristiano. Por supuesto, por ejemplo, el número 4, el de guardar el día de reposo, para nosotros ya no es sábado, sino a partir de la resurrección de Cristo es el día domingo, el primer día de la semana, que nosotros lo guardamos o lo apartamos para congregarnos, para estudiar la palabra, para pasar tiempo en familia, reposar de nuestro trabajo y dedicárselo al Señor. Ese es el día del Señor. Otra cosa importante de aclarar es que la ley moral, los 10 mandamientos, no son para ganarnos la salvación. Son porque ya somos salvos y el Señor nos ha dado un corazón que ama su ley. Hoy nos deleitamos. Una de las marcas del verdadero cristiano es que hoy se deleita en la ley de Dios. A pesar que no la podemos cumplir por nosotros mismos, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, pero nuestro corazón se deleita y anhelamos que sea una realidad en nuestra vida. Cada día más anhelamos que no haya idolatría en nuestra vida. Tal vez usted y yo no nos vamos a inclinar ante dioses falsos de palo, de madera, pero sí de carne y hueso. ¿Cuántos de nosotros idolatramos a nuestros hijos? Idolatramos a un político, idolatramos a un jefe, a personas importantes, a nuestros seres queridos, a un cónyuge. Muchas veces caemos en idolatría por un deporte, por la televisión, por el fútbol.
Así que tratamos cada día más de no tomar, por ejemplo, el nombre de Dios en vano, de no caer en adulterio a la manera que Jesús decía, con pensamientos, con miradas, con pornografía, de no estar cayendo en asesinato moral, ¿verdad? Que es el odio, el resentimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía problemas con la mentira, con la envidia, con el orgullo? Es decir, esos 10 mandamientos siguen aplicando al cristiano de una manera especial, de una manera espiritual. Y el Espíritu Santo nos ayuda a irlos cumpliendo. Vamos a ver rápidamente entonces 5 usos que tiene la ley moral para el cristiano. Son 5 usos para los que nos sirve a nosotros el decálogo, los 10 mandamientos o la ley moral. Por eso es importantísimo estudiarlo. Está en Deuteronomio 5. También los podemos encontrar en el libro de Éxodo, pero en Deuteronomio, hoy que estamos estudiando Deuteronomio, en el capítulo 5, ahí están los 10 mandamientos una vez más, ¿verdad? Moisés se los recuerda al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles son esos 5 usos que tiene la ley para el cristiano? En primer lugar, nos permite conocer a Dios. Yo no supiera que a Dios le molesta la mentira si no fuera por los 10 mandamientos. Yo me doy cuenta que es un Dios santo que quiere que honremos a los padres, porque Él es nuestro Padre Celestial, si no fuera por los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos yo conozco a Dios y me doy cuenta que es un Dios santo y que se revela a mí a través de su ley. En segundo lugar, los 10 mandamientos me permiten darme cuenta de mi condición, es decir, me señalan y me condenan como pecador. Los 10 mandamientos no salvan a nadie, solo sirven para señalar, ¿verdad? Yo me doy cuenta que soy, por ejemplo, codicioso, cuando los 10 mandamientos dicen no codiciarás, y yo me doy cuenta que estoy anhelando los bienes o las bendiciones o la posición o la inteligencia del prójimo. Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces la ley ha señalado el pecado. Por medio de la ley, dice Pablo, es el conocimiento del pecado. Yo no supiera, por ejemplo, que era ladrón hasta que la ley dice no hurtarás. Y me doy cuenta que de una u otra forma lo he hecho. Tal vez usted no ha tomado lo que no le pertenece, o tal vez sí, no lo sé. Pero por ejemplo, cuando pedimos al compañero que nos marque la tarjeta porque nosotros vamos a llegar tarde, le estamos robando a la empresa. Cuando estamos en redes sociales, en horas de trabajo, le estamos robando a la empresa. Cuando decimos, sí, ahorita ya voy llegando y no hemos ni salido de la casa, estamos mintiendo. Es decir, muchas veces le fallamos al Señor. Y la ley moral se encarga de poner el dedo en la llaga y de decir, sos pecador. Esa ley también nos señala el pecado y restringe el pecado, ¿verdad? Hubiera mucho más asesinatos, hubiera mucho más adulterio si no hubiera una ley moral que restringe, que señala, que incomoda. Así que ahí van 2 usos, ¿verdad? Conozco a Dios, me conozco a mí mismo y me señala, me condena, me restringe el pecado. En tercer lugar, la ley moral me muestra mi necesidad de Cristo. Si no fuera por la ley moral, quizás yo creyera que soy bueno, pero gracias a que la ley me señala, me hace ver cuánto necesito a Cristo, porque Él la cumple a la perfección. La ley, dice la Biblia, ha sido como un ayo. ¿Qué es un ayo? Un maestro de kinder que me agarra de la mano y me lleva a Cristo. Así, los 10 mandamientos me muestran que necesito la gracia de Dios, que sin Jesús no la hago. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que la ley moral importante, parte del evangelio, es confrontar con la ley para que veamos, de plano no la hago sin el Señor Jesús, lo necesito. En cuarto lugar, la ley moral es un camino a la santificación. ¿Cómo voy a ir creciendo como cristiano en agradar a Dios? Bueno, cumpliendo cada vez más los 10 mandamientos, no tomando el nombre de Dios en vano, guardando ese día para adorar al Señor, ¿verdad? Honrando a mis padres, a mis mayores, respetando. Es decir, la ley moral es un camino, es una guía, con ayuda del Espíritu, que enamora mi corazón de Dios. Ahora, por amor, yo quiero cumplir la ley y voy creciendo en santidad cada día más. Y por último, los 10 mandamientos traen bendición. Ese es el quinto uso, es el camino a la bendición. ¿Cuántas promesas? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Las bendiciones las vas a recibir a través de esa obediencia a la ley moral. Por supuesto, es por gracia, porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Pero ¿cuántas veces Moisés les dijo, miren, hoy que van a entrar a la tierra prometida,
guárdense. Quien diera, dice Deuteronomio 5, que tengan ese corazón para guardar todos los mandamientos todos los días y así tuvieran bendición para siempre. Debemos de pedirle al Señor poderlos obedecer, poderlos amar, poderlos cumplir sus mandamientos, meditar en cada uno de ellos para que Él añada bendición sobre nuestra vida. Quiero terminar este video diciendo que ninguno de nosotros los puede cumplir a la cabalidad. Todos fallamos todos los días. Solo poniendo tu fe en Cristo, solo reconociendo que Él murió por ti y pagó por tus pecados, solo recibiendo la guía del Espíritu Santo, es que podrás enamorarte más y más de Dios y entonces podrás obedecer más y más los mandamientos y Él añadirá bendición cada día a tu vida. Entrégale hoy mismo tu vida al Señor Jesús.